Gracias. Bienvenida, aspirante. Ha sido un día muy provechoso, muy interesante, de sorpresas en posturas para un servidor y en muchos casos, no en general, pero muy positivo. Y la felicito por la intervención, lo que a usted le corresponde, como felicito también a las otras dos compañeras. En lo personal, así lo he dicho con las tres, es el nombramiento más importante que tenemos responsabilidad en el Senado de la República, punto. O sea, ¿por qué? Porque estás decidiendo un integrante del máximo órgano de un poder, y solo hay 3 poderes, y los otros 2 se eligen por la ciudadanía. Entonces, pues, no hay un nombramiento más importante que este para el país, en mi opinión. Y entonces hay que buscar al máximo un análisis de idoneidad, no nada más de cumplir requisitos de elegibilidad, sino idoneidad. En mi opinión, eso se logra por 3 vertientes. Una, trayectoria, capacidad, digamos, profesionalismo. Yo la felicito por su trayectoria, por el cargo y el desempeño que tiene, y es evidente que tiene, además de conocimiento en la materia, que lo ha mostrado ahorita, carácter. Para mí es una de las cualidades más importantes en la impartición de justicia, y se la reconozco. Y las otros 2 son los temas que quisiera yo entrar a profundizar. Ya ha dado muchas posturas sobre lo que piensa de distintos temas. Quisiera profundizar en algunos. Yo difiero un poco de las 2 compañeras y en parte de usted, que no han entrado a ciertos temas a definir posturas. No tiene absolutamente nada de malo dar una opinión concreta sobre un tema. Evidentemente, cuando llegue un caso particular, pues ese caso tendrá particularidades muy específicas y se tendrá que analizar. Pero sí estamos queriendo saber qué piensa la persona y cómo en ciertos principios, derechos, si los va a proteger o no, hasta dónde, ¿no? Lo ha hecho en muchos casos, en otros también, en otros han divagado. Y voy a entrar un poquito a materia. ¿Es constitucional o no cuando se tiene una prohibición expresa de no mover una constitución iniciado el proceso electoral, modificarla? Punto. O sea, es una pregunta directa. Hay una prohibición expresa en la Constitución que dice que no se puede modificar las reglas del juego electorales si ya inició el proceso electoral. Si un Congreso las modifica, ¿es inconstitucional o no? Así, digo, con esa información. En términos de fiscales, por un lado, prisión preventiva oficiosa, y por otro lado, este tema de Hacienda y congelar cuentas. Ha insistido Hacienda en distintos gobiernos en querer tener la facultad que tiene el juez. El artículo 16 constitucional dice que no se puede molestar a una persona ni sus posesiones, salvo por autoridad competente constitucional. Y el 21 dice que las penas son exclusivas del Poder Judicial. Y luego dice que la autoridad administrativa solo te puede poner multas y sanciones de distintos tipos. Sin embargo, se ha buscado una ley secundaria darle esa facultad. No hablo del caso de la urgencia inmediata, no, estoy hablando de la facultad de congelarlas y abrimos todo un proceso. Claro que todos queremos combatir a la evasión fiscal, pero ¿es constitucional que esa decisión la tome una autoridad administrativa o es una decisión judicial? Es una pregunta que me parece válida. La segunda, prisión preventiva oficiosa, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Es una excepción del 19? La prisión preventiva existe en el mundo, pero se analiza por un juez. En nuestro caso dice que es para garantizar la comparecencia de la persona al juez, para evitar un daño a la víctima, para el reincidente y algunos otros casos, pero luego abre un catálogo de excepciones. Le quiero ligar esto a principio de progresividad. El principio de progresividad dice que no se puede ir para atrás en derechos humanos. Y usted decía ahorita bien, en derechos, no en programas, yo coincido. Es un derecho a la libertad, es un derecho a la presunción de inocencia. Y tuvo una excepción el 19 constitucional. Esa excepción está creciendo por horas, casi. O sea, hay una moda política de todo mandar a prisión preventiva oficiosa. En interpretación de órganos de derechos humanos esto es ilegal. En opinión de muchos, en los que me incluyo, pues también habría un caso a analizar, y pregunto si coincide usted, de si se vulnera el principio de progresividad, porque le estás coartando un derecho humano a la persona que ya tenía adquirido. Eso me lleva a una pregunta ligada. ¿Se puede impugnar una reforma constitucional, en su opinión? ¿Pudiera declararse inconstitucional una reforma constitucional? En dado caso de que no,
¿de qué sirve el principio de progresividad si va a estar limitado por una reforma futura? Concluyo con un tema por demás interesante para mí y le hice la misma pregunta a las 3 aspirantes. Autonomía e independencia. Sin duda hay autonomía e independencia que tener de muchos aspectos, pero uno clave es de el Poder Ejecutivo. El artículo 95 constitucional, y en los mismos términos se las pregunté a los 3, establece una exclusión y dice que no se puede proponer a secretarios de Estado. Investigando un poco qué motivó esto, te encuentras opinión de exministros y demás que hablan de que se hizo para evitar un conflicto de interés entre la persona que propone y su subordinado, que después va a decidir en la Corte. Y en un segundo aspecto, para evitar que se tengan que estar excluyendo o excusando de los casos que les tocó ver. Me queda claro que no dice subsecretarios ni titulares de unidad. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Si el valor tutelado no es el mismo para cualquier cargo que sí tenga una subordinación del Poder Ejecutivo. Dicho esto, ¿qué otro aspecto, qué nos puede decir a quienes tenemos dudas o hemos criticado el hecho de que quien trabaja en el gobierno pase a la Corte para como validar o confirmar precisamente esta visión de autonomía o independencia, que evidentemente no es el único caso por el cual se debe de juzgar? Por sus respuestas, muchas gracias, doctora, y le reitero la felicitación por su intervención. Gracias, senador Cepeda.